Auditoría Superior de la Federación reportó que en su esquema de adquisición consolidada y distribución de medicamentos oncológicos, el INSABI tiene pendientes por comprobar 751.811.000 pesos de sus gastos correspondientes al año 2021, es decir, que se encontraron deficiencias en las adquisiciones consolidadas de medicamentos y material de curación y no se cumplió con la totalidad de las necesidades que tienen las instituciones públicas de salud en el país. Vamos a platicar con Andrés Castañeda. Él es vocero y coordinador de la iniciativa Cero Desabasto y coordinador de salud y bienestar de Nosotrox. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, Andrés. Hola, Rogelio. ¿Qué va a pasar entonces con el abasto de medicamentos? El gobierno federal determinó desde el año pasado pues ya no encomendar esta famosa compra consolidada a la oficina que depende de la organización de la ONU, Organización De Naciones de Unidas. las Naciones Unidas, perdón, se me fue el nombre, y que se lo transferiría precisamente al Seguro Social. ¿Esto de alguna manera vendrá a subsanar este problema? Pues mira, lo que tenemos es que ha habido una inestabilidad importante, una falta de consistencia en los mecanismos de adquisición de los medicamentos que han tenido un impacto no solamente en las mismas adquisiciones, que como nos dabas cuenta han sido deficientes y en 2021 particularmente, ¿no? Pero también ha habido problemas en el proceso de distribución y almacenamiento que anteriormente, en la compra que hacía el IMSS, ¿no? Previo a esta administración, el IMSS hacía esta compra centralizada, pero cuando se compraban los medicamentos, se compraban, digamos, ya distribuidas, ¿no? En los diferentes puntos que se necesitan en el país, y este sistema se deshizo, ¿no? Y ha cambiado ya, prácticamente esta es la cuarta vez en el cambio en las reglas del juego, ¿no? Quién se compra, cuándo se compra, quién lo compra, si se va a entregar en la Ciudad de México, si se va a entregar en algunos puntos en los estados, si se va a entregar, no sé, esta serie de reglas han ido cambiando de manera importante y entonces pues un poco hasta que no haya cierta estabilidad, no haya plena comunicación, porque además esa es otra, no hay una completa comunicación con todos los sectores, porque tendrían que estar o están involucrados en estas decisiones, solo que no se les escucha, distribuidores, la industria, pero también pacientes y profesionales de salud, también la COFEPRIS, también están las distintas instituciones de salud del país, y pues entonces han tomado decisiones unilaterales que han terminado por afectar al final, o los últimos afectados son las y los pacientes, ¿no? Que están teniendo problemas de abasto, un problema de abasto que se empezó a agudizar a finales de 2019, que toca fondo de manera catastrófica en el 2021 y que afortunadamente, si bien esto, pues esta curva de aprendizaje que han tenido funcionarios y un poco la misma industria ha aprendido ahí a capotearlo, nos ha llevado a una mejora, ¿no? Durante este 2022. No ha sido una mejora, digamos, pareja, ¿no? Hay estados que van más atrasados que otros, hay instituciones que van más atrasados que otras, pero sí, de manera general, este desabasto catastrófico que hubo de 2021, no lo vimos ya en 2022, o bueno, conforme fue avanzando el 2022, fueron mejorando las cosas, pero todavía no estamos en los niveles que estábamos en 2017-2018, que no eran perfectos, es decir, todavía estamos lejos de estar como las y los mexicanos se lo merecen. Y además estamos teniendo unos nuevos problemas, ¿no? Ahora de una índole un poco distinta, ¿no? Particularmente estos últimos meses hay una crisis profunda en los medicamentos, tanto neurológicos como los relacionados con la salud mental, tanto en farmacias públicas como privadas, que pues un poco responde a, si bien a problemas de abasto de las cadenas de abasto a nivel mundial, sí, pero también a un sistema o una cadena de acceso a los medicamentos en México muy inestable, con una falta de confianza en los mercados que pues ha llevado a que muchas empresas tomen malas decisiones, algunas hagan pues cosas que no deban y otras pues decidan simplemente dejar de comercializar algunos productos porque deja de ser negocio por esta inestabilidad, ¿no? Exactamente, Andrés. Esta crisis en los
medicamentos neurológicos o psiquiátricos, se estaría de alguna manera agudizando en los próximos meses por estos temas que tú nos mencionas? Pues mira, ya estamos en una crisis bastante aguda, ¿no? Hay pacientes que están dejando de conseguir, por ejemplo, el metilfenidato, la clozapina, algunos otros medicamentos para la depresión, para la ansiedad, que están dejando de estar disponibles como los estaban en las farmacias, inclusive privadas, insisto, ¿no? Que esto sí, esta serie de casos de desabasto en farmacias privadas sí era verdaderamente raro en el pasado o en los últimos años en México, y hoy lo estamos viendo. Y bien, insisto, creo que sí hay un tema ahí de esta crisis mundial de suministro, pero sobre todo un poco tiene que ver con esta inestabilidad interna en donde pues antes el principal comprador de medicinas, que era el gobierno, te daba cierta estabilidad como empresa, y ahora pues no sabes, ¿no? Y entonces pues hay que tomar decisiones desde la industria, que además no hay, como no existe una política farmacéutica nacional, pues el mismo gobierno no debería dejar que una empresa deje de producir el medicamento si es la única que lo produce, ¿no? Debería de generar, por un lado, incentivos, y si esta empresa no quiere, debería tener un periodo para avisar que va a dejar de producirla y generar incentivos para que otras entren al mercado, ¿no? Un poco eso sería poner a las personas en el centro, poner a los pacientes en el centro, y eso, en todas estas decisiones, tanto de privados como de públicos, no se ha hecho en los últimos años, y pues estamos viendo las consecuencias de una manera muy profunda. O sea, digamos nada más, por ejemplo, el IMSS, que más o menos atiende en el sistema público alrededor del 60-65% de las personas, o de los entrega los medicamentos. En el 2021 hubo más de 22 millones de recetas no surtidas efectivamente, y en el 2022 12 millones de recetas no surtidas efectivamente. Estamos hablando solamente del IMSS, pero si eso le sumamos, por ejemplo, Aguascalientes, que trae un porcentaje de abasto para el 2022 de un 33%, u otros estados que andan por ahí, pues el número de personas que no están teniendo acceso a los medicamentos es enorme. Y esto también lo estamos viendo en el aumento, en el gasto de bolsillo, es decir, lo que gastamos las y los mexicanos para subsanar nuestras necesidades en salud. Y también estamos viendo estas consecuencias en temas como el número de amparos que se han puesto contra las instituciones que se ha ido al cielo, tanto el IMSS como el ISSSTE como la Secretaría de Salud. Y también estamos viendo el aumento, y esto es también bastante trágico, en los medicamentos robados y falsificados, que como consecuencia de la falta de medicamentos en el sector público y la búsqueda de estos medicamentos caros, pues han salido estos, digamos, malhechores, diría yo, Sí. a ofertar estos medicamentos que no son realmente lo que son. Cuál es el papel que tiene aquí la COFEPRIS? Porque hemos hablado pues de la responsabilidad del INSABI, del Seguro Social, de UNOPS, etcétera. Pero hace rato hablabas, bueno, ahorita estás hablando de la calidad de los medicamentos, pero hace un momento hablabas también de los procesos de manufactura, la falta de certificación. ¿Cuál es el papel que juega en toda esta ecuación la COFEPRIS en aras pues, de tener un sistema de salud más robusto, más ordenado siquiera? Pues mira, aquí, a ver, este papel, si bien la COFEPRIS tiene un papel fundamental en todo el proceso, tanto de producción como de acceso, distribución, almacenamiento y farmacovigilancia de los medicamentos, tendría que haber una institución rectora, que en principio debiera ser el Consejo de Seguridad General, la Secretaría de Salud, que acompañar este tipo de procesos con la COFEPRIS como una herramienta, ¿no? Desde el COFEPRIS, en principio, no, su responsabilidad no es dictar la política farmacéutica nacional, ¿no? Ellos dictan un cachito. Y esto falta, ¿no? O sea, creo que digamos, el principal problema, y esto falta desde hace muchos años, no es un problema de esta administración, el principal problema es ese. Pero que en su momento el IMSS tomó un poco este papel, pero tampoco le tocaba, ¿no? O sea, la Secretaría de Salud se debe hacer quien lo tendría que hacer. Pero la COFEPRIS, además, ¿no? Tiene este poder de hacer las cosas más fáciles o más difíciles, ¿no? Tiene una responsabilidad también muy importante, ¿no? Tiene la responsabilidad de cuidar que la calidad de los insumos y medicamentos sean suficientes para garantizar la salud de las personas, pero al mismo tiempo, si sobreregula, pues genera barreras importantes para el mercado que hace o que no lleguen o que sean mucho más caros los insumos. Y cuando es ineficiente, pues pasa que se atoran los procesos, como ha pasado que estamos teniendo problemas en la liberación de medicamentos para importar o en la entrada o de nuevos registros sanitarios
que se han atrasado muchísimo los procesos, y eso pues al final termina impactando en el precio y en la Claro. disponibilidad de los insumos. Pues Andrés Castañeda, vocero y coordinador de la iniciativa Cero Desabasto y coordinador de salud y bienestar de Nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, invitar a quienes nos escuchan, si no tienen medicina o si no la reciben, ayúdenos a reportar en cerodesabasto.org. Hasta pronto.